En 1974, el mundo estuvo al borde de presenciar un giro sorprendente en la historia del siglo XX. El presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, consideró liberar a Rudolf Hess, uno de los líderes nazis más infames de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién es Rudolf Hess? Rudolf Hess, nacido en 1894 en Alejandría, Egipto, fue el hijo mayor de una familia de origen alemán. Mostró habilidades en ciencias y matemáticas, pero su padre lo envió a estudiar a una escuela comercial en Suiza y luego a trabajar en una firma comercial en Hamburgo. Durante la Primera Guerra Mundial, Hess se enlistó en varios regimientos de infantería y resultó herido en múltiples ocasiones. Después de la guerra, se unió a grupos de extrema derecha y participó en enfrentamientos callejeros y en la distribución de panfletos antisemitas. Tras su servicio militar, estudió Historia y Ciencias Económicas en la Universidad de Múnich, donde fue influenciado por el profesor de geopolítica Karl Haushofer. Los conceptos del Lebensraum de Haushofer, más tarde adoptados por Hitler, se convirtieron en elementos clave de la ideología del NSDAP. Hess se convirtió en un miembro destacado del partido nazi y fue nombrado lugarteniente del Führer por Adolf Hitler en 1933. Infamemente voló solo a Escocia en un intento fallido de negociar la paz con el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial y fue posteriormente encarcelado y condenado por crímenes de guerra. Después de la guerra, su tumba se convirtió en lugar de peregrinación para grupos neonazis, pero las autoridades finalmente se negaron a renovar el contrato de arrendamiento de su tumba, lo que llevó a la exhumación y cremación de sus restos en 2011. A lo largo de su vida, Hess fue una figura controvertida, cuyas acciones y motivaciones siguen siendo objeto de debate e intriga en la historia moderna. Su vuelo a Escocia y posterior encarcelamiento son eventos que han dejado una huella duradera en la historia del siglo XX. Intento de indulto. Richard Nixon, entonces presidente de los Estados Unidos, se encontraba frente a una decisión crucial que no solo implicaba la vida de un hombre, sino también la política internacional de su país. Rudolf Hess, el antiguo lugarteniente de Hitler, yacía tras las frías rejas de la prisión de Spandau en Berlín desde los días finales de la Segunda Guerra Mundial. Para Nixon, esta larga condena parecía un peso demasiado grande para un hombre de avanzada edad, cuyo papel en los horrores nazis había quedado atrás en el oscuro capítulo de la historia. Con el peso de la humanidad y la diplomacia sobre sus hombros, Nixon consideró que la liberación de Hess era una oportunidad para demostrar compasión, quizás, allanar el camino hacia una reconciliación más amplia entre naciones divididas por la guerra. La edad de Hess y su larga reclusión podrían haber servido como razones suficientes para justificar esta acción humanitaria. Además, Nixon podría haber visto la liberación de Hess como un gesto político, una oportunidad para mostrar al mundo que los Estados Unidos estaban dispuestos a perdonar y avanzar hacia un futuro más pacífico y colaborativo. Sin embargo, la realidad política era mucho más compleja de lo que Nixon podía imaginar. La oposición soviética a la liberación de Hess se alzaba como un muro infranqueable. Para Moscú, Hess no era solo un prisionero, sino un símbolo del pasado nazi que no podía ser redimido. Las relaciones entre las superpotencias estaban en juego, y la liberación de Hess podría haber sido vista como un movimiento peligroso que socavaba décadas de tensión y confrontación. Así, Nixon se encontró atrapado entre el deseo de hacer lo que consideraba correcto desde un punto de vista humanitario y diplomático, y la realidad política de la Guerra Fría. A pesar de sus esfuerzos, la liberación de Hess se convirtió en un sueño inalcanzable, un recordatorio de las complejidades y contradicciones del escenario internacional en aquellos tiempos turbulentos. La detención de Rudolf Hess. Al llegar al majestuoso castillo de Hamilton, Rudolf Hess, en ese entonces el lugarteniente del Tercer Reich, llevaba consigo un documento que pretendía sellar la paz entre británicos y alemanes para enfrentar juntos a la Unión Soviética. Pero su ambición chocó contra la dura realidad. Al poner un pie en la propiedad, fue arrestado, tachado de criminal de guerra y recluido en la sombría Torre de Londres, donde pasaría casi una década de su vida. Aquel sueño de unir a dos naciones para un objetivo común se desvaneció abruptamente. Hitler, furioso por lo que consideró una traición por parte de su confidente más cercano, decidió desacreditarlo tachándolo de demente. Una carta dejada por él muestra signos característicos de trastorno mental y se teme que haya sido víctima de sus propias alucinaciones, rezaba el comunicado oficial que circuló apenas unas horas después de su arresto. Mientras tanto, en Gran Bretaña, se tejían historias políticas para desacreditar a Hess, sugiriendo que su vuelo desesperado a Escocia fue un intento de escapar de la Gestapo y del régimen nazi. El caso Hess desató una serie interminable de preguntas que resonaron en los pasillos del juicio de Nuremberg y durante su estancia en la prisión de Spandau, en Berlín. ¿Cómo es posible que, habiendo sido declarado inocente de crímenes de guerra, fuera condenado a cadena perpetua mientras otros culpables recibieron penas menos severas?
¿Por qué se le mantuvo en un aislamiento total en una prisión de 696 celdas, siendo el único prisionero y generando un costo exorbitante para su mantenimiento? ¿Qué motivó esta intensa vigilancia sobre él? La libertad esperada. Pocos saben que en 1974, cuando Hess cumplió 80 años tras casi 3 décadas entre rejas desde los juicios de Nuremberg, tuvo una oportunidad de salir de prisión. Lo que muchos ignoraban es que esta oportunidad fue promovida por nada menos que Richard Nixon. Sin embargo, esta noticia no se conocería hasta décadas después, cuando los archivos nacionales británicos liberaron una serie de documentos clasificados. Nixon justificó su apoyo a la liberación de Hess por razones humanitarias, pero pronto encontró una barrera insuperable en la firme oposición del Kremlin. El diario soviético, Pravda, fue claro en su posición: la conciencia popular dicta que el lugarteniente de Hitler debe beber la copa hasta la última gota. La campaña contra la liberación de Hess fue brutal en toda la Unión Soviética, respaldada inicialmente por el gobierno británico y seguida rápidamente por Estados Unidos y Francia. Los documentos secretos, liberados en 2007, revelaban una serie de consideraciones sobre el futuro de Hess tras su muerte, planteando dilemas éticos y legales complejos. Los misterios del encarcelamiento. Para Gran Bretaña, el encarcelamiento de Hess durante 40 años fue una farsa, pero entendían que convencer a la Unión Soviética de liberarlo sería una tarea imposible. Cuando se planteó esta posibilidad, el Kremlin la bloqueó de inmediato. Hess, finalmente, fue encontrado muerto en su celda en 1987, oficialmente por suicidio. Sin embargo, surgieron dudas sobre esta versión. ¿Cómo podría un anciano artrítico y medio ciego llevar a cabo un acto tan extremo sin ser visto por los 500 guardias que lo custodiaban? La muerte de Hess dejó muchas incógnitas sin resolver, alimentando teorías de conspiración sobre un posible asesinato. Su hijo, Wolf Rüdiger Hess, defendió la integridad mental de su padre y cuestionó la versión oficial del suicidio, señalando que el método descrito era físicamente imposible para él. Rudolf Hess, una figura enigmática y polémica de la historia del siglo XX, dejó tras de sí un legado lleno de interrogantes y misterios que continúan intrigando a historiadores y al público en general. El indulto secreto a Rudolf Hess sigue siendo una de las intrigas más fascinantes y misteriosas de la historia del siglo XX. A través de los años, su figura ha permanecido envuelta en un velo de controversia y debate, dejando tras de sí una estela de preguntas sin respuesta y teorías sin confirmar. Desde su arresto en el castillo de Hamilton hasta su misteriosa muerte en la prisión de Spandau, la vida de Rudolf Hess estuvo marcada por la ambición desmedida, la traición y el encarcelamiento. Su intento fallido de negociar la paz entre el Reino Unido y Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, seguido de décadas de reclusión, lo convirtieron en un símbolo perdido en las páginas más oscuras de la historia. El presidente Nixon consideró ofrecerle una segunda oportunidad, una muestra de compasión en medio de un mundo dividido por la Guerra Fría. Sin embargo, las fuerzas políticas y las rivalidades internacionales demostraron ser demasiado poderosas, y el indulto nunca llegó a materializarse. Hoy, Rudolf Hess permanece como un enigma, un recordatorio de los horrores del pasado y las complejidades de la naturaleza humana. Su historia continúa intrigando a historiadores y generando debates en torno a su legado y su lugar en la memoria colectiva de la humanidad. En última instancia, su vida y su destino siguen siendo una ventana a un periodo tumultuoso de la historia mundial, una historia de poder, política y las sombras del pasado que aún nos persiguen en el presente. Esperamos que esta inmersión en esta historia haya sido una experiencia fascinante y esclarecedora para todos ustedes. Si desean seguir explorando los misterios y las intrigas de otros momentos históricos, les animamos a mantenerse conectados con nuestro canal y a suscribirse para no perderse futuros episodios. Te dejo un vídeo sobre Jaroslav Gunka, el último nazi vivo en la actualidad. Agradecemos sinceramente su compañía en este viaje y les recordamos que, a través de la comprensión y la reflexión, podemos forjar un futuro en el que la humanidad elija el camino de la verdad y la sabiduría sobre la oscuridad y el secreto.